Sabes, caminas por ahí, pero sigue existiendo el miedo de que vaya a saltar de algún lado. Tienes esta sensación constante de que anda por ahí con un cuchillo. Actualmente hay una guerra civil invisible librándose en las calles de Rusia. Insidiosa, imparable y mortal. Vladimir Putin le prometió la victoria a su pueblo. Para la gloria de Rusia. Así era entonces. Pero les devolvió a miles de personas que se han convertido en bombas de tiempos sociales. Veteranos. Estos hombres regresaron a casa, pero no como héroes. Regresaron con una identidad completamente diferente, como Frankensteins. No son reformas, es el año 23. Ahora, este será un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo. Excepto cuando fuerzas al algoritmo a promoverlo haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. No tienen medallas, solo un profundo trauma y una rabia incontrolable. Esta tensión se siente desde las calles de Moscú hasta los pueblos de Siberia. Aquellos aclamados como héroes ahora amenazan la seguridad de sus propias familias. Las estadísticas pintan un panorama oscuro que es motivo de preocupación. El monstruo creado por el Kremlin ha roto sus cadenas y ahora está destrozando el hogar de su creador, la sociedad rusa desde adentro. Cuando examinamos la anatomía de esta catástrofe social, lo que emerge no es una cadena de coincidencias, sino un proyecto de ingeniería de destrucción, previamente diseñado por el Kremlin. Todo comenzó con el infame Proyecto K, al que recurrió el ejército ruso para cubrir sus necesidades de personal en Ucrania. Vladimir Putin y la cúpula de Wagner de la época abrieron las prisiones rusas y llamaron a personas condenadas por delitos graves y con historial de violencia a servir bajo la bandera del patriotismo. Les diré que esto se llama Wagner. Tienen un objetivo. Si han cumplido la 10ª condena, han servido. Yo me los llevo vivos. Pero no siempre los devuelvo vivos. Este no fue un proceso de reclutamiento estándar. Fue un proceso de equipar a los elementos más peligrosos de la sociedad con recursos estatales. Es precisamente aquí donde nos encontramos con la realidad que enfrenta Rusia. Estos hombres son Frankensteins creados por el sistema. Son individuos reunidos de las circunstancias más difíciles que han estado en zonas de conflicto intenso y ahora luchan por adaptarse a la vida civil. Según datos de las Naciones Unidas, solo en 2024, más de 170,000 convictos se unieron al ejército con la promesa de libertad. Esta cifra es mayor que el ejército total de muchos países europeos. Pero el verdadero problema es que estos hombres no están pasando por un proceso de rehabilitación, sino de deformación. Lanzados al fragor de los combates más intensos en el frente, estos individuos han convertido la violencia en un reflejo para sobrevivir. El uso de la fuerza ha dejado de ser un crimen para ellos y se ha convertido en la única forma de sobrevivir. Ahora estos hombres están regresando, y lo único que traen consigo es el hábito de la violencia sin límites del frente de batalla. En los últimos 3 años, casi 8,000 soldados rusos que regresaron a casa desde el frente han sido acusados de asesinato o de agresión agravada con resultado de muerte. Los análisis de los medios independientes Versky y Novaya Gazeta revelaron la devastación causada por este regreso. En los últimos 3 años, los soldados rusos que regresan de Ucrania han causado la muerte o lesiones a más de 1,000 personas dentro de las fronteras de Rusia. Esta cifra no es una simple estadística legal, es el saldo de una crisis social que comenzó dentro de Rusia. De las 551 muertes registradas, 274 fueron asesinatos directos y 163 fueron muertes resultantes de lesiones graves. Y más de la mitad de los autores de estos asesinatos son exconvictos que Putin liberó de prisión, declarándolos héroes. El Estado liberó a alguien con un historial de crímenes graves, le enseñó a usar un arma y luego lo devolvió a una sociedad indefensa. Esto es un colapso sociológico. El perfil de estos Frankensteins explica por qué la sociedad rusa está en estado de pánico. Los soldados que hablan en el documental de Novaya Gazeta, mis amigos no deseados, se describen a sí mismos como zombies. Cuando estos hombres regresan a la vida civil, no pueden realizar funciones humanas ordinarias, como ir a trabajar por la mañana, comer con sus familias o ir al mercado. Sus mentes todavía están en las trincheras lodosas de Bakhmut o Avdiivka. Al menor sonido,
A la menor discusión, se activan los reflejos asesinos del frente de batalla. Un soldado confiesa en el documental: puedes dejar la guerra, pero la guerra nunca te deja. Hay algo dentro de mí que constantemente quiere matar a alguien. Esta confesión es la expresión más clara del riesgo en las calles de Rusia. Esta ola de violencia no es solo un aumento reflejado en los registros policiales. Es un cambio en la estructura de la sociedad rusa y el desencadenamiento de lo que definimos como un efecto de tercer orden, el colapso demográfico y social. En los pueblos y ciudades de Rusia, el vecino de al lado se ha convertido en una fuente de preocupación en el vecindario. La amenaza que antes representaban los criminales ahora proviene de individuos que son honrados por el Estado e invitados a hablar en las escuelas. Esta situación ha destrozado la percepción de la realidad del pueblo ruso. ¿Ante quién puedes quejarte? Si la persona que te amenaza es un veterano amparado por la inmunidad, el sistema legal es impotente. Imagina al borracho promedio con 1 o 2 granadas en el bolsillo. Sí, así es la Rusia de hoy, con tropas que regresan del frente aparentemente propensas a confundir a su propia suegra con el enemigo escondido en las trincheras. En Rusia, una discusión familiar ordinaria solía terminar con palabras. Ahora, sin embargo, municiones peligrosas y armas sin licencia están presentes en los hogares. Cuando el alcohol y el trauma se combinan con el equipo militar, cada apartamento se convierte en una zona de riesgo potencial. Las mujeres y los niños ya no se sienten seguros en sus propios hogares. Se angustian cuando ven el vacío en la mirada de su padre. Este es el momento del colapso para la familia, el fundamento de la sociedad. En este punto, el concepto de la generación perdida se convierte en un escenario de estrangulamiento para la economía rusa. Mientras Putin promueve los valores familiares, esta masa traumatizada que regresa del frente está dañando la estructura familiar. Decenas de miles de hombres propensos a la violencia e incapaces de trabajar se convierten en una carga en lugar de una fuerza productiva para la economía. Los empleadores no quieren contratar a un exconvicto que podría ser peligroso en una crisis. El mundo empresarial ruso rehúye a esta fuerza laboral riesgosa. Como resultado, esta multitud recurre a actividades ilegales. La situación es particularmente grave en las zonas rurales. Los exconvictos que regresan a sus pueblos ejercen presión sobre la población local. En muchos casos, cuando estos individuos cometen delitos, en lugar de ir a prisión, exigen ser enviados de vuelta al servicio, y el sistema lo permite. Este sistema de puerta giratoria les da una sensación de inmunidad. Cuando se comete un delito, el perpetrador es reincorporado con el argumento de defender la patria. Este ciclo genera una ira silenciosa hacia el Estado entre las familias de las víctimas. Los casos que involucran a mujeres son el lado más oscuro de esta ola. Según informes de la ONU, los ataques violentos contra mujeres encabezan la lista de delitos cometidos por los que regresan. Aunque los medios ignoran estas historias, las fuentes locales están llenas de imágenes de victimización. Esta contradicción crea una profunda brecha en la sociedad. Estos eventos no son simplemente la suma de tragedias individuales o casos legales. Son la prueba de que la razón de ser del Estado ruso, es decir, su compromiso de proteger a sus ciudadanos, ha fracasado oficialmente. Aquí entra en juego el efecto de segundo orden de la crisis, el colapso total del sistema judicial y la anarquía institucionalizada. El contrato social, obedéceme y te proporcionaré seguridad, ha perdido su validez. Hoy en Rusia, el sistema está del lado del perpetrador, no de la víctima. La ley se ha convertido en un mecanismo para exonerar a los criminales. Hoy en Rusia, el Estado no está del lado de la víctima, sino del lado de los condenados. El sistema legal se ha convertido en un mecanismo de blanqueo que, en lugar de impartir justicia, exonera a criminales de guerra, oculta pruebas y silencia a las víctimas. Este es un orden del caos que va más allá incluso de una estructura clásica de Estado mafioso, donde el Estado invalida sus propias reglas para sus propios soldados y las leyes de amparo reemplazan a la Constitución. La historia no se repite, está mutando. En la década de 1990, la mafia rusa fue fundada por soldados que regresaban de Afganistán. Pero el peligro de hoy es mucho mayor, porque los que regresan no son soldados, sino criminales profesionales que ya conocen las redes del crimen organizado. Lo que estamos presenciando en Rusia en este momento no son ataques individuales, sino los dolores de parto de la Bratva 2.0. Estos Frankensteins pronto dejarán de actuar individualmente. Llevarán la rígida jerarquía de la prisión a las calles, convirtiéndose en señores de la guerra que controlan áreas a las que la policía teme entrar, armados con armamento pesado. Mientras Putin quería invadir Ucrania, sin saberlo creó un nuevo ejército clandestino para gobernar su propio país. Los datos confirman esta erosión legal.
Según informes de Verka, los tribunales están aplicando reducciones de sentencia al 90% de los acusados condenados por agresión agravada, citando el haber cumplido con su deber como un factor atenuante. Un juez puede liberar a alguien que ha cometido violencia grave contra su esposa debido a sus servicios y medallas. Esto significa que el Estado de Derecho ha sido aniquilado. En la balanza de la justicia, la seguridad de un civil inocente pesa menos que la necesidad de soldados del sistema. Esta situación está creando un nuevo, peligroso y descontrolado sistema de castas en Rusia, los intocables. Los veteranos tienen un estatus por encima de la ley. Hagan lo que hagan, están bajo la protección del Estado. Esto crea una profunda desconfianza entre el resto de la sociedad y una alienación absoluta respecto del Estado. La víctima invisible de esta crisis es el escudo de seguridad de Rusia. Imagina a un oficial de policía ruso. Se enfrenta a un hombre borracho, armado y agresivo. Pero este hombre tiene una medalla en el pecho otorgada por Putin. Si la policía lo arresta, ellos mismos podrían ir a la cárcel por insultar al ejército. Este dilema ha paralizado la fuerza policial rusa. Los policías ya no responden a las llamadas, no contestan el teléfono ni se presentan en el lugar de los hechos. Ahora se ha formado un agujero negro legal en Rusia. El poder uniformado del Estado se esconde por miedo al monstruo que el propio Estado creó. Si la policía no te protege, si los tribunales recompensan a los agresores, ¿entonces de qué sirve el Estado? Esta pregunta resuena en la mente de millones de rusos en este momento. En este preciso momento, debe hacerse el diagnóstico inevitable y aterrador. Esta es la era de los Frankensteins de Putin. Esta es una crisis creada por el propio sistema. Putin hizo un pacto diabólico con los criminales para sostener la guerra, pero el precio de este pacto lo están pagando las familias rusas destrozadas y una sociedad rusa en decadencia. El régimen ha unido a los elementos más oscuros para preservar su poder. Pero esta estructura ahora está fuera de control. Esta masa desestabiliza no solo a Ucrania, sino también a la propia Rusia a su regreso. Estratégicamente, esto marca el comienzo de una nueva era, apodada el síndrome del veterano tóxico. Esto no es solo un trauma individual o el síndrome afgano, es mucho más mortal. Porque los que regresaron de Afganistán eran soldados profesionales. Los veteranos de hoy son reclutados de las prisiones, ya propensos a la delincuencia, y ahora el Estado les da licencia para matar. Este síndrome es un cáncer social en el que el Estado ha perdido su monopolio sobre la violencia y la violencia se ha extendido a las bases. En los próximos 10 años, este problema determinará la seguridad y la estabilidad internas de Rusia. El Kremlin está luchando por resolver este problema porque si empieza a procesar a esta gente, se arriesga a eliminar su capacidad de reclutar soldados. La administración está atrapada en un dilema que ella misma ha creado. O protege a su gente o hace la vista gorda a esta estructura para sostener el sistema. Y la elección parece ya estar hecha. En última instancia, incluso si los combates en el frente cesaran algún día, la lucha por Rusia no terminaría. Porque el problema ya no está más allá de la frontera. Está dentro de los hogares, en los parques y en las calles. Como dice un soldado en el documental, la patria no sabe qué hacer con nosotros. Y tiene razón. El gobierno no tiene ningún plan para resolver este problema social que ha creado, que afecta a 170.000 personas. Son las pesadillas vivientes de un sueño. Las estadísticas son solo el principio. Rusia transformó a sus propios ciudadanos, y ahora han regresado a casa. Esas luces que se apagaron esa noche, esos sonidos que se oyeron, no fueron solo un incidente de seguridad. Eran el sonido de una estructura que se debilita desde dentro, y ese sonido lleva un mensaje lo suficientemente poderoso como para derribar muros. Incluso cuando la guerra exterior termine, la paz nunca llegará a Rusia, porque el enemigo ya no está en la puerta. El enemigo está sentado en medio de la habitación. Entonces, ¿qué opinas sobre este tema? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar al día de los nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.